Tenía 22 años y estaba en el último semestre de la universidad. Ese fin de semana había ido a visitar a mis padres y, como siempre, terminé saliendo más tarde de lo que había planeado. Mi mamá insistió en que llevara algunas cosas, lo que me retrasó aún más. Ya era casi medianoche cuando paré en una gasolinera. El tanque estaba casi vacío y todavía me quedaban unas 2 horas de camino por delante. La estación era pequeña, con pocas luces encendidas y parecía medio abandonada. Solo había otro auto estacionado al otro lado. El lugar me pareció bastante extraño, pero no tenía opción. Cuando bajé del auto, vi a un hombre parado cerca de una de las bombas. Estaba de espaldas, pero se notaba que era alto y llevaba una chaqueta oscura. Traté de ignorarlo, pero me incomodó que no parecía estar cargando gasolina ni haciendo nada en particular. Mientras caminaba hacia la tienda para pagar y comprar algo, noté que giró un poco la cabeza, como si me estuviera observando. Eso me puso incómoda, pero seguí adelante y entré en la tienda. Dentro, fui directamente a tomar una botella de agua y a pagar el combustible. El lugar era pequeño, con estantes llenos de snacks y dulces. También había algunos productos al azar, como linternas y DVDs viejos que parecían llevar años ahí. El encargado estaba detrás del mostrador, concentrado en su celular, y ni siquiera levantó la vista cuando entré. Tomé el agua y me dirigí a la caja, pero, al mirar por el reflejo de la nevera, vi que el hombre había entrado en la tienda. Caminaba despacio, fingiendo mirar los estantes. No era una coincidencia, me estaba siguiendo. La sensación de ser observada comenzó a ponerme tensa, aunque traté de convencerme de que quizás estaba exagerando. Mientras pagaba, lo miré de reojo. Estaba cerca de la salida, fingiendo estar interesado en algo, pero claramente no lo estaba. Tomaba cosas de los estantes y las volvía a dejar sin prestarles atención. Mi ansiedad aumentó. Agarré mis cosas lo más rápido que pude, intentando mantener la calma. El encargado seguía distraído con su celular, sin notar nada de lo que estaba pasando. Al salir de la tienda, mi único pensamiento era entrar en el auto y largarme de ahí lo antes posible. Pero en cuanto pisé afuera, escuché pasos detrás de mí y eso me llenó de miedo. Aceleré el paso hacia mi auto, intentando parecer tranquila, aunque mi corazón estaba a 1000. Desbloqueé la puerta y me metí rápidamente, cerrando todo con seguro de inmediato. Me quedé ahí unos segundos, tratando de calmarme. En el retrovisor, vi que el hombre estaba parado junto al auto, mirándome fijamente. No era una mirada rápida ni casual, simplemente se quedó ahí, como si esperara algo. Eso me puso más nerviosa. Agarré las llaves e intenté encender el motor sin mirarlo directamente. Mientras intentaba concentrarme en arrancar el auto, él comenzó a caminar lentamente alrededor del vehículo. Era una sensación horrible, como si estuviera siendo acechada. Se detuvo justo frente al capó y se quedó mirándome. No podía ver su rostro con claridad por la tenue luz, pero era imposible ignorar cómo permanecía inmóvil, como si me analizara. Mi miedo crecía mientras mis manos temblaban al intentar girar la llave. Tras algunos intentos, logré encender el auto, pero él seguía ahí parado, sin moverse. Parecía sostener algo en la mano, pero no podía distinguir qué era. Cuando el motor arrancó, sentí un pequeño alivio, pero él permanecía inmóvil frente al capó. No sabía qué hacer. Mi instinto era simplemente acelerar y escapar, pero tenía miedo de que intentara algo en cuanto empezara a moverme. Aún sostenía algo en la mano, y eso me inquietaba más que todo, porque no podía identificarlo. Mis manos sudaban y el ambiente parecía más silencioso que nunca. Me quedé unos segundos parada, intentando decidir qué hacer, pero su mirada fija me ponía cada vez más nerviosa. Decidí dar marcha atrás lentamente, esperando que se apartara. A medida que el auto comenzaba a moverse, él dio unos pasos hacia un lado, pero seguía observándome. Eso solo me puso más nerviosa. No había nadie cerca a quien pedir ayuda y el encargado de la tienda seguía ajeno a todo. La sensación era como si el tiempo se hubiera ralentizado y cada segundo se hacía eterno. Cuando finalmente logré salir del estacionamiento, él se quedó parado, todavía mirándome. Pero, al girar hacia la carretera,
Noté por el retrovisor que comenzó a caminar en la misma dirección a la que yo iba, como si supiera algo que yo no. Conduje lo más rápido que pude, tratando de poner la mayor distancia posible entre ese lugar y yo. Miraba el retrovisor de vez en cuando, aunque sabía que era imposible que me estuviera siguiendo a pie. Pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía. La carretera estaba oscura, rodeada de árboles a ambos lados, y parecía que cada sombra se movía. El radio del auto estaba apagado, y el silencio hacía que todo pareciera aún más tenso. Aún así, intenté concentrarme en conducir y olvidar lo ocurrido, pero algo dentro de mí me decía que no era el final. Después de algunos minutos en la carretera, comencé a sentirme más tranquila. Fue entonces cuando noté las luces de un auto que venía rápido detrás de mí. Estaba lejos, pero parecía estar alcanzándome. Mi corazón volvió a acelerarse, y lo primero que pensé fue en el auto viejo estacionado en la gasolinera. La posibilidad de que fuera el mismo hombre me aterrorizó. El auto se acercaba más y más, hasta quedar lo suficientemente cerca como para que sus faros iluminaran todo mi vehículo. No intentaba adelantarme, solo me seguía, como si esperara el momento adecuado. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. La carretera era larga y llena de curvas, y ese auto seguía pegado a mí. Pensé en acelerar, pero tenía miedo de perder el control y causar un accidente. Él encendía y apagaba los faros de vez en cuando, como si quisiera provocarme, pero no hacía ningún movimiento para adelantarme. Era como un juego, y yo me sentía atrapada. Mi mente empezó a pensar en todas las posibilidades de lo que podría pasar si lograba alcanzarme. Fue entonces cuando vi un cartel indicando un puesto de policía a unos kilómetros. Sin pensarlo dos veces, decidí dirigirme hacia allá. Conduje a la máxima velocidad posible sin parecer desesperada, esperando que él desistiera al ver que iba hacia un lugar seguro. Cuando las luces del puesto de policía comenzaron a aparecer, sentí un alivio que no había sentido en horas. Al acercarme, encendí las luces intermitentes y estacioné justo enfrente. El auto detrás de mí redujo la velocidad, y por un momento pensé que también se detendría, pero simplemente pasó de largo. Me quedé en el auto unos segundos, intentando recuperar el aliento, antes de salir y explicar todo a los policías. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre ni qué quería, pero nunca volví a detenerme en una gasolinera aislada de noche. Tenía 15 años en ese entonces y solía pasear a mi perro, Max, todas las tardes en el parque cerca de mi casa. Era un lugar muy tranquilo, lleno de árboles grandes que daban sombra a los bancos de madera repartidos por el camino. Mi rutina era sencilla. Después de la escuela, dejaba la mochila en mi habitación, me cambiaba de ropa, tomaba la correa de Max y salíamos. Siempre consideré esos paseos como terapéuticos, ¿sabes? Me daban una sensación de libertad. Vivíamos en un pueblo pequeño, donde casi todos se conocían, y el parque era el punto de encuentro de los ancianos jugando ajedrez, los niños jugando en el parque infantil y, a veces, corredores entrenando para maratones locales. Pero ese día en particular, algo cambió. Era otoño, y el suelo estaba cubierto de hojas secas. Recuerdo haber pensado lo bonito que sonaba cuando Max las pisaba. Poco sabía yo que ese sería el menor de los detalles que se grabarían en mi memoria. Todo comenzó de una manera tan sutil que, por un momento, pensé que era solo paranoia. Mientras caminaba por el sendero principal, noté a un hombre parado cerca de uno de los árboles. Tenía una apariencia común, tal vez de unos 40 y tantos años, con un abrigo marrón arrugado y una barba descuidada. Al principio, no le di mucha importancia, pero algo llamó mi atención. No parecía estar allí por ningún motivo. No estaba con un perro, ni corriendo, ni hablando con alguien. Solo estaba allí, mirándome. Traté de ignorarlo. Pasé junto a él mientras Max tiraba de la correa, distraída por el olor a tierra húmeda y el sonido de los pájaros. Pero después de girar en una bifurcación del sendero, miré hacia atrás por instinto. Él seguía allí, parado. Solo que ahora se había girado completamente hacia mí.
Durante unos minutos, intenté convencerme de que era una coincidencia. Al fin y al cabo, era un parque público. Cualquiera podía estar allí. Pero cuanto más caminaba, más sentía una especie de presión en el aire, como si alguien me estuviera observando. Seguí caminando por el sendero, ahora tratando de dirigirme a la salida, pero mi corazón ya estaba acelerado. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre también se había movido. Estaba más cerca, parado en medio del camino por el que tenía que pasar. Max empezó a tirar de la correa, inquieto, como si hubiera percibido algo. Intenté mantener la calma, respiré hondo y saqué mi celular del bolsillo. Desbloqueé la pantalla y fingí que estaba enviando un mensaje, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Cuando volví a mirar, estaba aún más cerca, caminando despacio hacia mí. A esas alturas, mi instinto ya me gritaba que aquello no era normal. Decidí cambiar de ruta y tomé un sendero lateral que atravesaba un bosque más denso. Era un desvío, pero eventualmente llegaría a la salida. Max parecía sentir mi tensión y dejó de tirar de la correa, caminando más cerca de mí. El silencio allí era casi asfixiante, solo interrumpido por el sonido de mis pasos apresurados y las hojas secas quebrándose bajo mis pies. Por un segundo, pensé que lo había despistado. Pero cuando giré el rostro para echar un último vistazo, allí estaba. Ahora estaba en la entrada del sendero, parado y mirándome. Solo que esta vez levantó la mano y saludó lentamente, como si me conociera. Cuando levantó la mano, me aterrorizó. Mi cuerpo se paralizó por un segundo, pero pronto comencé a caminar más rápido. No quería correr para no llamar más la atención, pero solo pensaba en salir de allí lo más rápido posible. Max comenzó a ladrar bajito, como con duda, pero se notaba que también estaba inquieto. El sendero del bosque era más estrecho, y las ramas rozaban mi ropa y mis brazos. Apenas podía respirar, pero seguí caminando rápido, casi tropezando. Fue entonces cuando escuché los pasos. Estaban detrás de mí, rítmicos, como si quien caminaba quisiera que supiera que me estaba siguiendo. Vi la salida del bosque, donde comenzaba el claro que llevaba al parque infantil. Sentí alivio por un segundo, pero entonces escuché su voz. «Oye, tú». Sonaba cerca, y el tono era firme, directo. Mi corazón se disparó, y mis piernas se aflojaron, pero no miré hacia atrás. Agarré la correa de Max con más fuerza y seguí caminando. Mis manos empezaron a sudar, y parecía que el tiempo se había detenido. No entendía qué estaba pasando, pero algo era seguro, no iba a responder ni a detenerme. Solo quería salir de allí. Corrí hacia el parque infantil, esperando encontrar a alguien, pero estaba completamente vacío. Eso solo aumentó mi ansiedad. Era extraño, porque siempre había niños o alguien sentado en los bancos. El silencio era inquietante y cada crujido de las hojas en el suelo parecía demasiado fuerte. Cuando me acerqué a los columpios, comencé a pedir ayuda. Mi voz era alta, pero parecía que nadie escuchaba. ¿Hay alguien ahí? Ayuda, por favor. El sonido de mi propia voz me puso nerviosa. Max estaba inquieto, ladrando y mirando hacia atrás como si supiera que algo estaba mal. Miré hacia adelante y vi la puerta de salida a lo lejos. Parecía tan distante, pero era mi única oportunidad. Apreté el paso, sintiendo mi corazón latir con fuerza, y seguí gritando por ayuda, aunque nadie respondía. Finalmente, llegué a la calle principal, llena de gente, y sentí un alivio inmediato. Miré hacia atrás por reflejo, y ahí estaba él. Parado en la entrada del parque, observándome sin moverse. No hizo nada, solo se quedó ahí, y eso me dio un escalofrío que no puedo explicar hasta el día de hoy. Después de salir del parque, me sentí más segura, pero la imagen del parado en la entrada no salía de mi cabeza. Traté de mezclarme con las personas en la calle, pero seguía mirando hacia atrás, con miedo de que me estuviera siguiendo. Max tampoco parecía relajarse. Miraba hacia atrás como si esperara que el hombre apareciera de nuevo. Llegué a casa rápido, cerré la puerta y me quedé parada por unos segundos intentando recuperar el aliento. La sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Le conté a mi mamá lo que había pasado,
pero ella pensó que estaba exagerando, que probablemente solo era un tipo extraño en el parque y nada más. Eso me frustró, pero decidí evitar el parque por un tiempo. Los días siguientes transcurrieron con normalidad y empecé a pensar que tal vez ella tenía razón. Pero, una semana después, mientras volvía de la escuela, lo vi de nuevo. Estaba parado en la esquina de una calle por la que siempre pasaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un frío en el estómago. No podía ser coincidencia. No hizo nada, solo se quedó ahí, mirándome como si estuviera esperando algo. Caminé más rápido y tomé otra calle para despistarlo, pero cuando llegué a casa, mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Quién era él? ¿Por qué parecía estar siguiéndome? Se lo conté a mi mamá otra vez, pero ella seguía diciendo que era cosa mía. Eso solo me puso más nerviosa. Empecé a evitar salir sola y hasta Max parecía percibir que algo estaba mal, porque estaba más inquieto esos días. Después de eso, comencé a sentirme paranoica. Cada vez que salía de casa, miraba a todos lados pensando que podía estar cerca. Mis amigas notaron que estaba diferente y me preguntaron qué pasaba, pero me daba vergüenza contarles. Sentía que nadie me iba a creer. Cambié mi camino a la escuela y evitaba cualquier lugar que estuviera más aislado. A pesar de eso, la sensación de ser observada no desaparecía. Lo más extraño ocurrió unos días después. Cuando abrí la puerta de mi casa para sacar a Max al patio, encontré una flor en el escalón. Era una margarita, sencilla, pero lo que me inquietó fue que nadie en casa sabía cómo había llegado ahí. Mis padres pensaron que podría ser cosa de algún vecino. ¿Sería él? Esa noche no pude dormir bien. Cada ruido en la calle me hacía levantarme para mirar por la ventana. A la mañana siguiente, Max seguía inquieto y eso solo me puso más nerviosa. Decidí no ir a la escuela ese día, pero incluso quedándome en casa, me sentía rara. Miraba por la ventana constantemente, esperando ver algo, pero no pasaba nada. Solo por la tarde, mientras lavaba los platos, vi algo que me heló. El mismo hombre estaba parado al otro lado de la calle. Estaba debajo de un árbol, como si estuviera esperando algo. Me quedé inmóvil, con el plato en la mano, tratando de decidir qué hacer. No quería llamar a mi mamá otra vez, porque ya había dicho que estaba exagerando, pero eso no era normal. Me estaba siguiendo, y tenía que hacer algo. Mi primera reacción fue apartarme de la ventana y tomar el teléfono. Llamé a mi papá, que estaba en el trabajo, y le conté lo que estaba pasando. Me dijo que cerrara todas las puertas y ventanas y que vendría a casa lo más rápido posible. Mientras esperaba, me quedé sentada en la sala con Max a mi lado, que no paraba de gruñir bajito. Ese tiempo de espera me pareció eterno, pero cuando mi papá llegó, corrí a abrir la puerta. Salió a mirar la calle, pero, por supuesto, el hombre ya había desaparecido. Sentí una mezcla de alivio y frustración. Mi papá trató de tranquilizarme, diciendo que probablemente solo era un loco cualquiera, pero prometió acompañarme en los paseos con Max a partir de entonces. Después de ese día, nunca volví a ver al hombre. Parecía haber desaparecido de la nada. Aún así, me tomó mucho tiempo sentirme segura de nuevo. Dejé de pasear sola por el parque y siempre estaba pendiente de mi alrededor cuando salía de casa. Hasta hoy no sé quién era o qué quería. Max tampoco volvió a ser el mismo después de eso. Se volvió más desconfiado, ladraba por cualquier cosa y, durante un tiempo, ni siquiera quería salir de casa. Quizás todo estaba en mi cabeza, como decía mi mamá, pero algo dentro de mí siempre regresa a ese momento en el parque, a esa mirada que parecía saber más de mí de lo que yo habría querido. Siempre me ha gustado viajar sola. Era una forma de reconectarme conmigo misma y, sinceramente, de escapar un poco del caos de mi vida en Sao Paulo. El año pasado, elegí un Airbnb en un lugar aislado de un pequeño pueblo en el interior, algo totalmente fuera de lo común para mí. La descripción decía que la casa era perfecta para quienes buscan tranquilidad y las fotos mostraban una cabaña encantadora, con una decoración rústica y una vista impresionante hacia el campo. En ese momento, me sentía agotada por el trabajo,
acababa de salir de una relación complicada y tenía la cabeza llena de pensamientos. La idea de pasar una semana lejos de todo me parecía un verdadero alivio. Llegué allí una tarde de martes, después de manejar varias horas por un camino de tierra, prácticamente sin señal de celular. Tan pronto como entré en la casa, sentí ese típico aroma a madera vieja, mezclado con un toque dulce, como de flores secas. Todo parecía normal, al menos a primera vista. Los primeros días fueron increíblemente tranquilos. Me despertaba temprano, preparaba un café fuerte en la cafetera de hierro que encontré en la cocina y pasaba horas leyendo en la terraza. El silencio era casi absoluto, salvo por el canto de los pájaros y el viento entre los árboles. No me di cuenta de que el anfitrión vivía en la casa de al lado hasta que lo vi por primera vez en mi segunda mañana allí. Era un hombre de mediana edad, con una barba rala y un aire algo tímido. Me saludó de lejos mientras cuidaba un pequeño jardín junto a su casa. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé que era bueno saber que había alguien cerca por si algo sucedía. Pero, a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas. Pequeños cambios en la casa que, al principio, pensé que eran distracciones mías, una silla ligeramente movida en la mesa de la cocina, un cuadro en la pared del salón un poco torcido. Cosas que normalmente uno tiende a ignorar. Pero, con el tiempo, ignorarlas empezó a ser imposible. La tercera noche, el silencio que antes había sido reconfortante empezó a volverse opresivo. Era como si la propia casa hubiera cobrado vida. Alrededor de las 11 de la noche, mientras leía en el sofá, escuché un sonido apagado que venía del pasillo. Algo como un leve crujido de madera, pero que no encajaba, como si alguien estuviera caminando por allí. Me levanté para verificar y, como era de esperarse, no había nada. Fui a la puerta principal para asegurarme de que estuviera cerrada con llave, e hice lo mismo con las ventanas, aunque la mayoría eran demasiado pequeñas como para que alguien pudiera entrar por ellas. Debe ser la casa ajustándose al frío de la noche, pensé, tratando de convencerme. Pero, en el fondo, algo en el ambiente no se sentía bien. Había una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome, como si no estuviera tan sola como pensaba. Al día siguiente, las cosas se volvieron aún más raras. Por la mañana, fui a preparar café como de costumbre, pero la cafetera que había dejado en el mostrador de la cocina estaba sobre la mesa. Seguramente olvidé que la puse allí, murmuré para mí misma, intentando racionalizarlo. Sin embargo, este patrón continuó durante todo el día. Mis sandalias, que siempre dejaba junto a la cama, aparecieron frente a la puerta del baño. La toalla que usaba para secarme las manos estaba doblada de forma diferente en el soporte. ¿Y el anfitrión? Parecía estar cerca todo el tiempo. Mientras tomaba café en la terraza, noté que me observaba desde la ventana de su casa. No directamente, pero el reflejo del vidrio lo delataba, esa mirada fija, casi invasiva. La incomodidad que sentí era casi palpable, pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche no pude dormir. Permanecí en la cama, con la puerta cerrada con llave y una silla empujada contra ella, solo para sentirme un poco más segura. Cada ruido, por pequeño que fuera, sonaba exageradamente fuerte en esa casa. Me quedé mirando la manija de la puerta, esperando que en cualquier momento empezara a girar. Cuando finalmente salió el sol, todo lo que quería era salir de allí. La idea de pasar una noche más en ese lugar era insoportable. Empecé a meter mis cosas en la maleta de cualquier manera, sin preocuparme por doblar nada. Solo quería irme rápido. Mientras empacaba, algo extraño llamó mi atención. Había un pedazo de papel pegado en el exterior de la ventana del salón. No estaba allí antes. Tomé el papel con cuidado, con el corazón acelerado, y lo abrí. Solo tenía una palabra escrita: sonríe. La letra era desordenada, como si alguien la hubiera escrito con prisa o nerviosismo. Mi estómago se revolvió. Miré hacia la casa de al lado, y el anfitrión estaba de pie en la terraza, mirándome. Me saludó con la mano, pero no de una forma amigable. Era casi como si estuviera disfrutando de mi miedo. Esa fue la gota que colmó el vaso.
Tomé mi maleta, subí al coche y salí de allí lo más rápido que pude. Conduje directamente fuera de la propiedad, tratando de no mirar a los lados ni hacia atrás. El camino de tierra parecía más largo que cuando llegué, y cada ruido del coche me ponía nerviosa. La idea de que alguien pudiera estar observándome mientras me iba no salía de mi mente. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, me detuve en una estación de servicio. Estaba ansiosa y necesitaba un momento para recomponerme. Mientras tomaba un café, mencioné casualmente al empleado que me había alojado en una casa aislada por esa zona. Frunció el ceño, como si no supiera de qué le estaba hablando. ¿Qué casa? ¿La de madera? Esa lleva cerrada años. Nadie la alquila, dijo, como si fuera algo obvio. Eso me dejó incómoda. Algo no tenía sentido. Intentando procesar lo que me había dicho, le pregunté por la casa de al lado, donde había visto al anfitrión durante mi estadía. El empleado negó con la cabeza y respondió con naturalidad: el dueño de esa casa murió hace unos años. Desde entonces, nadie vive allí. Está vacía. No tenía sentido lo que estaba diciendo. ¿Quién era el hombre que vi? ¿Quién estaba en la terraza observándome? Me sentí tan incómoda que salí sin terminar el café y volví al coche. El camino hacia la ciudad se sintió interminable. Durante todo el trayecto, mi mente volvía a los ruidos en la casa, al mensaje en la ventana y al saludo del hombre. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente pasó allí. Cuando finalmente llegué a la ciudad, me sentí un poco más tranquila, pero el malestar seguía allí. Pensé en esas noches y en el anfitrión que, según el empleado, no debería existir. Decidí enviar un mensaje por la aplicación de Airbnb para reportar lo sucedido, pero no obtuve respuesta. Regresé a casa y traté de seguir adelante, pero esa sensación de que algo estaba mal no se iba de mi cabeza. Por curiosidad, días después revisé el anuncio y noté que había desaparecido. No pude encontrar más información sobre la propiedad ni sobre el anfitrión. Era como si esa casa nunca hubiera estado en alquiler. Algunas semanas después, decidí contar esta historia a un amigo. Me dijo que probablemente era alguien que había invadido el lugar o un problema con personas de la zona intentando asustarme. Eso me dejó aún más confundida, porque nunca había nadie extraño por allí aparte del supuesto anfitrión. Aún así, no descarté la posibilidad de algo más simple, como un error en el anuncio o incluso un residente local que entró a la casa sin que yo me diera cuenta. Pero, ¿y los detalles? La silla movida, el papel en la ventana, los ruidos en la madrugada. Esas cosas no parecen tan fáciles de explicar. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado una noche más. ¿Podría haber ocurrido algo peor? ¿La persona que dejó ese papel quería que me fuera o me estaba poniendo a prueba? No sé si tendría el valor de regresar allí para investigar. Ese lugar aislado y el silencio que antes parecían tan atractivos ahora me dan escalofríos solo de recordarlos. Incluso evito ver videos o leer historias sobre casas remotas porque todo me recuerda a esa semana. Hoy, cuando cuento esta historia, parece que nadie me cree por completo. Algunos dicen que fue todo producto de mi imaginación o que estaba estresada en ese momento. Tal vez tengan razón, pero algo dentro de mí me dice que había más en esa casa de lo que llegué a entender. Puede que nunca descubra qué fue, pero hay algo seguro: nunca volveré a quedarme sola en un lugar tan apartado. Aprendí que, a veces, lo que parece solo aislamiento puede ocultar cosas para las que no estamos preparados. Mi nombre es Paula, tengo 32 años y soy madre soltera de Mateus, que en ese entonces tenía 5 años. Era una tarde de viernes y había salido más temprano del trabajo para adelantar las compras de la semana. Ese día, el clima estaba extraño, con un cielo gris que prometía lluvia, pero nunca cumplía. El supermercado al que suelo ir queda a unos 15 minutos de casa y siempre lo consideré un lugar seguro, muy concurrido. No era la primera vez que llevaba a Mateus conmigo. Le encantaba ayudar a tomar cosas de los estantes, aunque eso casi siempre significaba que luego tendría que devolver un montón de dulces que escondía en el carrito. Todo parecía normal, solo otra visita rápida al mercado.
Apenas entré, noté que había menos gente de lo habitual. Tal vez por el clima. Tomamos un carrito, y Mateus comenzó a señalar las frutas que quería, manzanas, plátanos y, por supuesto, esas uvas enormes que siempre decía que eran las uvas gigantes del gigante. Mientras revisaba una promoción en un estante, sentí una incomodidad, algo difícil de explicar. Instintivamente, miré los reflejos en el vidrio de un mostrador de verduras cercano y noté a un hombre parado en el pasillo de las frutas. Parecía estar analizando algo, pero su mirada, incluso reflejada, era clara, fija en mí y en Mateus. Pensé que podría ser una coincidencia, una distracción suya, y decidí ignorarlo. Sacudí la cabeza, le sonreí a Mateus y seguimos al siguiente pasillo. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que el hombre aparecía en los mismos lugares que nosotros. Primero, lo vi en el pasillo de los lácteos, mirando yogures mientras Mateus insistía en que lleváramos uno de fresa. Luego, apareció en el pasillo de las galletas. Parecía mirar los estantes, pero no tomaba nada. Me pareció extraño, pero traté de no preocuparme. Pensé que podría ser solo una coincidencia. Después de todo, el supermercado no era tan grande. Sin embargo, la sensación de que nos estaban siguiendo empezó a incomodarme. Para despejar dudas, decidí cambiar de rumbo. Tomé a Mateus de la mano y nos dirigimos al pasillo de productos de limpieza, aunque no necesitábamos nada de allí. Caminé despacio, fingiendo buscar algo, pero en realidad solo quería saber si él aparecería de nuevo. Y apareció. Estaba al final del pasillo, parado, mirándonos. Fue entonces cuando empecé a sentir verdadero miedo. No sabía si estaba exagerando, pero algo no parecía normal. Intenté mantener la calma y continuar con las compras como si nada estuviera pasando, pero la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Decidí acelerar el paso y terminar rápido. Mateus todavía quería tomar algunas cosas, pero le dije que ya nos íbamos. En cada pasillo que pasábamos, miraba discretamente hacia atrás, y el hombre seguía cerca, nunca demasiado lejos. No parecía tener prisa, pero eso solo aumentaba mi nerviosismo. Ahora, ni siquiera intentaba disimular que nos estaba siguiendo. En lugar de fingir buscar algo, simplemente aparecía donde estábamos, y yo no sabía cómo reaccionar. Mi corazón latía rápido, y empecé a preguntarme si estaba exagerando o si realmente estábamos en peligro. Cuando por fin terminamos, fui a la caja rápida. Elegí la fila con menos personas y empecé a pasar las compras lo más rápido que pude. Mi corazón estaba acelerado, y solo quería salir de allí cuanto antes. Miré hacia un lado y vi al hombre parado cerca de la entrada del supermercado. No estaba comprando nada, solo estaba allí, mirando hacia la fila en la que yo estaba. En ese momento, comencé a pensar en el estacionamiento y en el camino hasta el auto. Mi miedo aumentó aún más. Necesitaba salir del supermercado, pero no sabía si sería seguro ir sola con Mateus hasta el auto. Miré al guardia de seguridad cerca de la entrada, pero parecía distraído, conversando con otra persona. Tomé las bolsas y sujeté la mano de Mateus con fuerza. Salí del supermercado intentando parecer tranquila, pero por dentro estaba aterrada. Al llegar a la puerta, miré discretamente alrededor para ver dónde estaba el hombre. Ya no estaba en la entrada. Eso debería haberme aliviado, pero en realidad solo me puso más tensa. El estacionamiento estaba silencioso, con pocos autos dispersos. Comencé a caminar hacia mi coche, sintiendo el suelo áspero bajo mis zapatos y el sonido amortiguado de las bolsas golpeando mis piernas. Mateus empezó a hablar sobre las galletas que había elegido, pero yo solo podía concentrarme en mi entorno. Fue entonces cuando lo vi. El hombre estaba parado cerca de mi coche, como si estuviera esperándonos. Mi corazón se aceleró, pero traté de pensar rápido. No podía regresar al supermercado, porque él lo notaría y tal vez decidiría seguirnos de todos modos. Así que caminé directamente hacia el auto, intentando actuar como si no lo hubiera notado. Cuando estuve lo suficientemente cerca, miré directamente al hombre. No dijo nada, pero la forma en que me miró hizo que se me erizara la piel. Era como si estuviera esperando que hiciera algo. Miré a Mateus,
que me sostenía la mano sin entender nada, y decidí que no iba a mostrar miedo. Con mi mano libre, saqué las llaves del bolsillo y presioné el botón para desbloquear las puertas. El sonido del cierre resonó en el estacionamiento vacío, pero el hombre no se movió. Respiré hondo y comencé a guardar las bolsas en el maletero, manteniendo a Mateus a mi lado. Mis manos temblaban y las llaves casi se me resbalaron mientras intentaba abrir la tapa del maletero. El hombre seguía allí, inmóvil, observándome. Era como si esperara el momento adecuado para hacer algo, pero no sabía qué. Mi mente iba a mí por hora. ¿Intentaría acercarse? ¿Estaría armado? Traté de recordar todas las historias que había escuchado sobre situaciones similares, pero ninguna parecía encajar. Fue entonces cuando decidí hablar. Con la voz más firme que pude, lo miré y dije, ¿necesitas algo? No respondió, pero dio un paso hacia adelante, y en ese momento, antes de que pudiera dar otro paso, cerré el maletero con fuerza y abrí la puerta del coche para que Mateus entrara. Mi única preocupación era sacarlo de allí lo más rápido posible. Mientras lo colocaba en su asiento, sentí que el hombre se acercaba aún más. Cuando me giré, estaba a pocos metros. Entonces hice algo instintivo, saqué mi teléfono y apunté la cámara hacia él. «Te estoy grabando», dije, tratando de sonar valiente. El hombre se detuvo, me miró por un momento y, sin decir nada, se dio la vuelta y empezó a caminar en la dirección opuesta. No corrí al volante de inmediato. Esperé a que desapareciera por completo antes de entrar al coche y cerrar las puertas. Cuando finalmente encendí el motor, mis manos seguían temblando tanto que necesité unos segundos para poder sujetar el volante. Mateus, sentado en su silla, me preguntó por qué estaba grabando a ese hombre. Traté de sonreír y le dije que era solo una precaución, pero por dentro estaba aterrorizada. Conduje directo a casa, sin mirar atrás, pero con la sensación constante de que podía verlo de nuevo en cualquier momento. Incluso después de entrar, cerrar las puertas y asegurar las ventanas, no pude relajarme. Pasé la noche repasando todo en mi cabeza, tratando de entender qué había pasado. No pude dormir bien y cada pequeño ruido me hacía pensar que alguien estaba afuera. Al día siguiente, volví al supermercado para hablar con el gerente. Le expliqué lo que había pasado y mostré el video que grabé. Aunque el rostro del hombre era parcialmente visible, nadie parecía reconocerlo. Dijeron que revisarían las cámaras de seguridad, pero nunca me dieron una respuesta concreta. Hasta el día de hoy, no sé quién era ni qué quería. Solo sé que, desde ese día, nunca volví al supermercado sola con Mateus. Incluso ahora, años después, sigo mirando por encima del hombro en lugares públicos. A veces me pregunto qué podría haber pasado si no hubiera actuado tan rápido. Pero, en el fondo, prefiero no saberlo. Trabajo como repartidora de comida en una ciudad mediana del interior. Siempre he preferido el turno de noche porque la ciudad está más tranquila y, curiosamente, las propinas suelen ser mejores. Soy del tipo que conversa con todo el mundo, así que no es raro que los clientes me reconozcan, me agradezcan con una sonrisa e incluso intercambien unas palabras sobre su día. En la época de lo que voy a contar, hace unos 2 meses, mi rutina era sencilla. Me levantaba cerca del mediodía, resolvía lo necesario durante la tarde y comenzaba a trabajar alrededor de las 7 de la noche. Pero esa semana en particular, algo extraño empezó a suceder durante mi turno, algo que todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Era un martes cualquiera, casi medianoche, cuando apareció un pedido en la aplicación. La dirección estaba en un barrio alejado, de esos donde cada casa tiene portones enormes y árboles que ocultan las fachadas. Al principio, nada fuera de lo normal, un combo sencillo de hamburguesa con papas fritas. Acepté el pedido y me dirigí hacia allá. Cuando llegué, la casa tenía un aire un poco extraño. Era grande, con muros altos, pero las luces estaban todas apagadas, salvo un débil resplandor que salía de una de las ventanas del segundo piso. Toqué el timbre y esperé, pero nadie salió. Después de unos minutos, llamé al número que aparecía en el pedido, pero fue directamente al buzón de voz.
Lo que más me inquietó fue la sensación de que alguien me estaba observando, como si una presencia invisible pesara sobre mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Esa noche, tras esperar unos 10 minutos, dejé el pedido en la puerta y me fui. Aunque no vi nada raro, sentí un malestar. Era como si hubiera alguien allí, pero que no quería ser visto. Al subirme al auto y mirar hacia atrás, algo me puso nerviosa. Una cortina del segundo piso se movía, como si alguien estuviera espiando. Me pareció raro, pero pensé que podía ser el viento o simplemente mi imaginación. Sin embargo, al día siguiente, casi a la misma hora, la misma dirección apareció nuevamente en la aplicación. Acepté el pedido con algo de desconfianza, pero fui de todos modos. Esta vez era una pizza. Al llegar, todo estaba igual, la casa oscura, con la misma luz tenue en el segundo piso. Toqué el timbre, golpeé el portón y llamé por el nombre del cliente. Nada. Lo que más me incomodaba era esa sensación de que alguien me estaba mirando. Dejé la pizza en la puerta y miré hacia la ventana, donde vi una sombra que se movió rápidamente. No alcancé a distinguir detalles, pero fue suficiente para ponerme nerviosa. Me subí al auto y salí de allí lo más rápido que pude. Tras ese segundo pedido, empecé a evitar aceptar entregas para esa dirección, pero, por azar o coincidencia, seguía apareciendo. El viernes de esa misma semana, volvió a salir, y como era un horario tranquilo, lo acepté sin pensarlo mucho. Esta vez era un pedido más grande, como si fuera para varias personas. Llegué alrededor de las 11 de la noche y, una vez más, la casa estaba oscura, con la misma luz tenue en la ventana del segundo piso. Sin embargo, esta vez el portón estaba entreabierto. Eso me hizo desconfiar aún más. Estacioné el auto y me quedé unos segundos pensando si debía entrar a dejar el pedido en la puerta o esperar a que alguien apareciera. Decidí entrar. Caminé hasta la puerta principal, llamando nuevamente por el nombre del cliente, pero nadie respondió. El silencio era extraño, como si todo a mi alrededor estuviera detenido. Entonces escuché un ruido que venía de la ventana de arriba, como si algo hubiera caído o sido arrastrado. Miré hacia arriba y, otra vez, tuve la impresión de ver una sombra moviéndose detrás de la cortina. Eso me puso ansiosa, y lo único en lo que podía pensar era en salir de allí lo antes posible. Cuando me di la vuelta para irme, noté algo raro en el pedido. El cliente no había pagado en línea, así que necesitaba usar la máquina para cobrar con tarjeta, pero nunca salía nadie. Esto ya me había incomodado antes, pero en ese momento se sentía aún más extraño. Como nadie apareció de nuevo, volví al auto y envié un mensaje por la aplicación, avisando que el pedido estaba en la puerta. Antes de arrancar, miré una vez más hacia la casa y vi la cortina del segundo piso moverse de nuevo. Parecía que alguien me estaba observando, pero nunca hacía nada. Después de ese último pedido, decidí que no aceptaría más entregas para esa dirección. Sabía que algo estaba mal. Esa noche, cuando apareció de nuevo el pedido, simplemente lo rechacé. Me preguntaba quién seguía pidiendo comida pero nunca la recogía, y por qué parecía que siempre había alguien en esa casa. Todo eso me estaba afectando, y, aunque no quería, no podía dejar de pensar en ese lugar. Era como si algo en él me atrajera, dejándome inquieta. Al día siguiente, hablé con un amigo que también hacía entregas en esa zona. Me contó que había pasado por esa casa una vez, pero que nunca vio a nadie abrir la puerta. Esa casa es rara, dijo, medio en broma, aunque eso solo me puso más nerviosa. Mencionó que el lugar parecía abandonado y que el nombre del cliente en la aplicación era extraño, como si no fuera real. Traté de olvidarme del asunto, pero, la noche siguiente, al ver la dirección de nuevo, no pude sacármelo de la cabeza. Finalmente, decidí que necesitaba ver esa casa de día. Algo en mi interior me decía que solo así entendería lo que estaba pasando. A la tarde siguiente, tomé el auto y fui allí, aunque no tenía ningún pedido. Al llegar, la casa parecía aún más extraña a la luz del día. El jardín estaba descuidado, con maleza alta cubriendo casi todo, y el portón estaba apenas cerrado, como la última vez. No había autos, ni ruido, ni señales de vida. Todo parecía vacío,
pero al mismo tiempo sentía ese malestar, como si alguien me estuviera mirando. A pesar del sol, el lugar tenía una atmósfera pesada. Di una vuelta a la manzana, observando la casa desde todos los ángulos posibles. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Había una cámara de seguridad antigua instalada justo encima de la puerta principal, pero parecía estar apuntando hacia afuera, directamente hacia donde yo solía estacionar. Quienquiera que estuviera en esa casa, si es que había alguien, me había estado observando todo el tiempo. Eso aumentó mi ansiedad. Volví rápidamente al auto y decidí no involucrarme más, aunque algo me decía que esto no había terminado. En los días siguientes, la dirección desapareció de los pedidos, como si nunca hubiera existido. Parecía que finalmente todo había terminado, pero aún no podía deshacerme de la sensación de incomodidad. Cada vez que pasaba por ese barrio, aunque fuera de lejos, sentía un escalofrío, como si todavía estuviera siendo observada. Decidí concentrarme en mis entregas y dejarlo atrás, pero una noche cualquiera, cuando estaba por terminar mi turno, recibí una notificación. No era un pedido. Era un mensaje enviado a través de la aplicación: no debiste haber regresado. Mi corazón se aceleró y no sabía cómo reaccionar. El mensaje venía del mismo perfil que hacía los pedidos a esa casa, pero ya no había ninguna dirección registrada. De inmediato, contacté al soporte de la aplicación, pero dijeron que no podían identificar al cliente porque el número estaba desactivado. Eso me asustó aún más. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía que yo había vuelto? Decidí borrar la aplicación de mi teléfono y nunca más aceptar entregas en esa región. Hasta el día de hoy, trato de entender qué pasó. Algunas noches, cuando estoy sola en casa, siento que alguien me observa, aunque no vea nada. Lo que más me asusta es que, después de todo esto, una de las fotos de perfil en la aplicación, esa que nunca había notado, parecía haber cambiado. No sé si fue solo mi imaginación, pero por unos segundos, estaba segura de que reconocía ese portón. El mismo portón de la casa. Desde entonces, evito hablar del tema, pero a veces me sorprendo pensando, ¿habrá terminado realmente? ¿O es solo cuestión de tiempo para que vuelva a empezar? En ese entonces, tenía 19 años. Estaba en el primer semestre de la universidad y casi todos los viernes por la noche mis amigos y yo tomábamos el metro para volver a casa después de encontrarnos en el centro de la ciudad. Era una tradición tonta, pero divertida. Buscábamos el bocadillo más barato y luego caminábamos por las calles conversando de todo. Era 2016 y aunque el centro tenía su fama de peligroso, nunca nos habíamos sentido realmente amenazados. Ese día en particular, estábamos Clara, Felipe, Guilherme y yo. Íbamos en el último vagón, riéndonos de un video ridículo que Guilherme había mostrado en su celular. Todo parecía normal, hasta que el metro se detuvo en la estación C y él entró. El hombre tenía un aire extraño desde el momento en que cruzó la puerta. Llevaba un abrigo desgastado que parecía demasiado grueso para el clima caluroso de esa noche. Pero lo que me impactó de inmediato fueron sus ojos, una mirada fija, intensa. Se sentó unas filas detrás de nosotros, pero la sensación de que nos observaba fue instantánea. Clara fue la primera en notarlo. Dejó de reírse de repente y me susurró: «¿Ese tipo nos está mirando mucho o estoy paranoica?». Miré discretamente y vi que tenía razón. No parpadeaba, no desviaba la mirada. Era como si estuviéramos en el centro de un escenario y él fuera el único espectador. Intentamos seguir con la conversación, pero la verdad es que nadie estaba cómodo. Cada tanto, alguno miraba hacia atrás y ahí seguía él, quieto, observándonos. Era imposible ignorarlo. Clara fue la primera en hablar, en voz baja pero seria: «Chicos, este tipo está muy raro. Mejor nos bajamos antes». Felipe soltó una risita nerviosa, diciendo que era una tontería, pero se le notaba en la cara que tampoco estaba tranquilo. Guilherme, que estaba a mi lado, asintió en silencio, apoyando a Clara. Yo dudaba, porque bajar en una estación que no era la nuestra, a esa hora, tampoco parecía la mejor idea. Las cosas empeoraron cuando empezó a hablar. Al principio fue un murmullo que no entendimos bien.
Luego se volvió más claro. Dijo algo como, no tienen idea de lo que pasa aquí. Todos creen que están seguros. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que me incomodaba. Fue suficiente para que dejáramos de fingir que no pasaba nada. Nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. Miré a Guilherme y tenía la expresión más tensa que le había visto nunca. Clara empezó a jugar nerviosa con su celular, como si buscara una solución. Y en ese momento, él se levantó. Cuando se puso de pie, fue como si todo el aire del vagón desapareciera. No sé explicarlo, pero parecía que cada movimiento suyo estaba calculado para hacernos sentir incómodos. Se quedó parado en el pasillo unos segundos, mirándonos directamente. Sentí que mi respiración se volvía pesada, como si algo me impidiera pensar con claridad. «Creen que pueden simplemente ignorar», dijo, mirándonos fijamente. No lo gritó ni nada, pero su voz parecía resonar en el vagón vacío. Clara me apretó el brazo con tanta fuerza que dolió, y fue entonces cuando me di cuenta de que nadie sabía qué hacer. Felipe, que siempre intentaba hacerse el valiente, se levantó rápido y dijo, «Oye, ¿todo bien? ¿Qué quieres?». Pero su tono sonó mucho más débil de lo que seguramente había planeado. El hombre dio un paso hacia adelante, como probando nuestra reacción. No respondió, solo siguió mirándonos. Clara empezó a susurrar desesperada, «Bajémonos, por favor. Es mejor salir de aquí». Estuve de acuerdo, pero el miedo de pasar junto a él para salir del vagón era casi tan grande como el miedo de quedarnos. Y entonces, como si leyera nuestros pensamientos, esbozó una leve sonrisa torcida y dijo, «No sirve de nada correr. Siempre sé dónde están». Decidimos que era mejor bajarnos en la siguiente estación, aunque no supiéramos qué hacer después. Pero cada segundo hasta llegar a la parada se sintió eterno. El hombre seguía parado en el pasillo, con los ojos fijos en nosotros, como si analizara cada uno de nuestros movimientos. Intenté mirar el reloj en la esquina del vagón, pero no podía apartar la vista de él. Cuando el metro finalmente comenzó a frenar, Clara me agarró de la mano y se levantó apresurada, prácticamente obligándome a seguirla. Guilherme y Felipe iban justo detrás. El hombre dio 2 pasos hacia atrás, dejándonos espacio en el pasillo, pero su sonrisa no desapareció. Parecía disfrutar viendo nuestro miedo. Cuando las puertas se abrieron, salimos prácticamente corriendo. Era la estación Ana Rosa, y a esa hora la plataforma estaba casi vacía, solo con algunos empleados de limpieza al fondo y un guardia cerca de las escaleras. Antes de pensar en nada, miré hacia atrás, esperando que se hubiera quedado en el vagón. Pero no. Salió detrás de nosotros, caminando despacio, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Guilherme fue el primero en actuar y llamó al guardia, explicándole rápidamente lo que estaba pasando. El guardia miró al hombre, que todavía bajaba del vagón, y por un momento pareció no entender la gravedad de la situación. «Es solo un tipo cualquiera», dijo, pero cuando volví a mirar, me di cuenta de que el hombre venía directo hacia nosotros. El guardia, al notar que estábamos realmente asustados, decidió intervenir. Dio unos pasos hacia el hombre y le habló, «Señor, ¿está todo bien? ¿Necesita algo?». Pero el hombre solo se detuvo, aún con esa sonrisa que no encajaba en absoluto. Inclinó la cabeza levemente, como estudiando al guardia, y respondió con un tono que me heló, «Estoy exactamente donde necesito estar». La respuesta incomodó al guardia, se notaba. Puso la mano en su radio y pidió refuerzos, pero el hombre no parecía intimidado en lo más mínimo. Dio unos pasos más hacia nosotros, aún despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Fue entonces cuando Felipe perdió la paciencia. «¿Qué mierda quieres? ¿Por qué no sigues?», gritó, lo que solo empeoró el ambiente. El hombre se detuvo, lo miró, y por primera vez perdió la sonrisa. Pero lo que hizo después fue aún peor. Solo dijo, en voz baja, «No se olvidarán de mí». Luego, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia las escaleras, como si nada hubiera pasado. Nos quedamos ahí, intentando entender qué había ocurrido. El guardia aún estaba llamando por el radio, pero el hombre desapareció en la estación como si nunca hubiera estado ahí. Lo más extraño,
Cuando intentamos describir su rostro al guardia, ninguno de nosotros podía recordarlo con claridad. Después de que desapareció, nos quedamos en la plataforma unos minutos, intentando procesarlo todo. El guardia nos pidió que esperáramos mientras revisaba las cámaras, pero aún así el ambiente seguía siendo pesado. Clara temblaba, agarrando su bolso como si eso la fuera a ayudar, y Felipe, que siempre intentaba hacerse el fuerte, estaba callado, con los brazos cruzados. Guilherme solo repetía, ¿esto fue real? ¿De verdad estaba hablando con nosotros? Nadie sabía qué responder. Parecía que, con cada minuto que pasaba, el recuerdo de aquel hombre se volvía más confuso. Yo recordaba sus ojos, Clara decía que su sonrisa estaba grabada en su mente, pero cuando intentábamos ponerlo en palabras, todo sonaba extraño, desconectado. Cuando el guardia regresó, dijo que no había nada en las cámaras. Nada. Ni él bajando del tren, ni él en la plataforma. A veces el sistema falla, intentó justificar, pero se notaba que también le parecía raro. Al final, nos fuimos juntos, pero esa noche nadie pudo dormir bien. Y hasta el día de hoy, cada vez que subo al metro por la noche, no puedo evitar esa incómoda sensación de que alguien podría estar observándome. No sé quién o qué era aquel hombre, pero algo es seguro, quería que lo recordáramos. Y lo consiguió. Nunca fui la persona más disciplinada con el gimnasio, pero a principios del año pasado decidí que era hora de cambiar. Tenía 32 años, vivía en un pequeño y tranquilo pueblo, y mi rutina se resumía a trabajar desde casa como diseñadora gráfica y luego escaparme al gimnasio. Elegí uno pequeño, de barrio, más por conveniencia que por otra cosa. Era de esos lugares donde reconoces las caras habituales en cuestión de días. Mi vida en ese momento era tranquila, hasta algo monótona, así que ir al gimnasio diariamente se convirtió en un ritual sagrado, algo que me daba una sensación de orden en mi rutina. Al principio, él era solo otra de esas caras habituales. Un hombre común, probablemente de unos 40 años, siempre vestido con una camiseta gris y pantalones deportivos negros. Nunca me llamó mucho la atención, pero noté que siempre estaba en las máquinas junto a las que yo usaba. Siempre. Si yo estaba en la bicicleta, él estaba en la cinta de correr de al lado. Si usaba el press de piernas, él aparecía mágicamente en el banco de pesas de al lado. Al principio pensé que era solo una coincidencia. No había muchas opciones, el gimnasio era pequeño y, en las horas pico, las máquinas disponibles eran limitadas. Pero, con el paso de las semanas, empecé a sentirme incómoda. Era como si no estuviera allí para entrenar, sino para observarme. Intenté ignorarlo. Quizás solo era paranoia mía, ¿verdad? Las personas tienen sus rutinas y podía ser que él simplemente coincidiera con mi horario. Pero luego empezaron los pequeños detalles. Si yo llegaba temprano, él ya estaba ahí. Si me atrasaba, él también. Y su mirada. Bueno, era difícil de describir, pero había algo inquietante en la forma en que me observaba, incluso de reojo. No decía nada, nunca se acercaba, pero sentía el peso de esa mirada. El gimnasio dejó de ser mi refugio diario y empezó a sentirse como un lugar de constante tensión. Me encontraba mirando a mi alrededor todo el tiempo, tratando de adivinar dónde estaba o cuándo aparecería. Las cosas empeoraron cuando comenzó a seguirme hasta el estacionamiento. Siempre a cierta distancia, pero lo suficiente para que me diera cuenta. No hacía nada obvio, no corría hacia mí ni intentaba hablar, pero el simple hecho de saber que estaba ahí era aterrador. La primera vez pensé que solo se iba al mismo tiempo que yo. La segunda, empecé a sospechar. La tercera, mi ansiedad se disparó. Una noche, mientras desbloqueaba mi auto, miré el reflejo en la ventana y vi su silueta parada a unos 5 metros, simplemente mirándome. Fingí que no lo vi, me metí rápidamente en el auto y salí de allí lo más rápido posible. Después de ese día, comencé a preocuparme de verdad. Traté de pensar en explicaciones racionales, tal vez simplemente coincidíamos en los horarios o era demasiado tímido para hablar conmigo. Pero, en la práctica, eso no cambiaba la incomodidad. Me sentía observada todo el tiempo.
Cuando volvió a aparecer al día siguiente y repitió el mismo patrón, usar las máquinas junto a mí y salir después, supe que no era coincidencia. Lo peor era no saber qué hacer. ¿Hablar con él? ¿Avisar a alguien? No quería parecer paranoica ni exagerar la situación. Una noche decidí probar algo. Me quedé en la recepción del gimnasio, fingiendo usar el celular, esperando que él saliera primero. Y salió. Esperé 5 minutos más antes de ir al estacionamiento, sintiéndome un poco más tranquila. Pero, al llegar a mi auto, ahí estaba él, apoyado en un poste al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos. No dijo nada, no se movió, solo me miró. Estaba tan nerviosa que me metí en el auto sin mirar atrás y conduje directo a casa. Comencé a evitar el gimnasio. Pasé unos días entrenando en casa, intentando convencerme de que solo era mi imaginación, pero no podía ignorarlo. Cada vez que pensaba en volver, recordaba esa imagen en el estacionamiento y un escalofrío recorría mi cuerpo. Finalmente, cuando reuní el valor para regresar, cambié mi horario. Llegué en medio de la tarde, cuando casi no había nadie. Por un tiempo, funcionó. Entrené tranquila, sin señales de él. Pensé que quizá había desistido, que mi cambio de horario había dado resultado. Pero, una semana después, ahí estaba, como si supiera exactamente cuándo iba a llegar. Ese día sentí que el miedo se transformaba en algo más fuerte. Era como si estuviera jugando conmigo, tratando de mostrarme que, no importaba lo que hiciera, siempre estaría un paso adelante. Durante el entrenamiento, no podía concentrarme. Mi corazón latía rápido y revisaba el reloj cada 5 minutos, planeando salir antes de que él pudiera seguirme de nuevo. Pero, al dirigirme al estacionamiento, noté algo diferente, él no me estaba siguiendo. Miré alrededor, intentando encontrarlo, pero el lugar estaba vacío. Entré al auto rápidamente y, justo cuando iba a encender el motor, escuché un golpe en la ventana. Cuando escuché ese golpe, mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba, parado, con esa expresión vacía que ya conocía. No parecía enojado ni amenazante, pero su proximidad era aterradora. Hice lo que cualquiera haría, encendí el auto y salí de ahí lo más rápido que pude. En el retrovisor lo vi quedarse en el mismo lugar, sin moverse, como si no tuviera prisa. Esa imagen se quedó grabada en mi mente el resto de la noche. Llegué a casa nerviosa, aseguré puertas y ventanas y traté de convencerme de que solo quería llamar mi atención, que no haría nada más. Al día siguiente decidí hablar con el gerente del gimnasio. Se mostró visiblemente preocupado y prometió revisar las cámaras para entender qué estaba pasando. Horas después me llamó, diciéndome que ese hombre no estaba registrado como cliente. Probablemente se colaba aprovechando el movimiento de otras personas. El gimnasio reforzó la seguridad e instaló cerraduras electrónicas para evitar nuevos problemas. Aunque eso era tranquilizador, todavía sentía un peso en el pecho. Era como si ese hombre se hubiera infiltrado no solo en el gimnasio, sino también en mi rutina, en mi cabeza. Después de una semana sin señales de él, empecé a relajarme. Volví a ir en horarios diferentes, siempre alerta, pero intentando recuperar la normalidad. Todo parecía volver a la calma, hasta una noche en que salí un poco más tarde del gimnasio. El estacionamiento estaba vacío y, mientras caminaba hacia mi auto, escuché pasos detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. Me di la vuelta lentamente y vi a alguien, pero no era él. Era un empleado del gimnasio que venía a devolverme algo que había olvidado. La sensación de alivio fue tan grande que casi lloré ahí mismo. Pero el miedo, ese todavía no se había ido del todo. Hasta hoy no sé quién era ni qué quería. Nunca lo volví a ver y el gimnasio mejoró su seguridad, lo que me ayudó a recuperar un poco la confianza. Aún así, sigo mirando por encima del hombro, ya sea en el gimnasio, en el estacionamiento o caminando por la calle. Tal vez nunca sepa qué pretendía realmente, pero aprendí a confiar en mi instinto. Si algo no parece estar bien, probablemente no lo está.